los títulos de Jesús en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a comenzar con este capítulo que sería el capítulo 3, que sería la vida de Jesús. Vamos a ir viendo la vida de Jesús desde que comenzó su nacimiento, en este caso, hasta su muerte en la cruz. Y hemos visto entonces, muy bien, ninguna otra persona de los primeros siglos tuvo una documentación y narración tan precisa y completa como lo fue el Señor Jesucristo. Desde la primera página de Mateo, los críticos comienzan su ardua tarea de encontrar incoherencias o fantasías para desacreditar lo que realmente ocurrió, pero que no pueden entender. De los primeros siglos, la única persona que está ampliamente, latamente también podríamos decir, documentada su vida desde su antes de nacer hasta después de morir, de lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, lo que no hizo, fue el Señor Jesucristo. De las demás personas sabemos con suerte los gobernadores cuánto tiempo gobernaron y qué hicieron, pero las cosas que dijeron no tenemos mucha referencia. No tenemos referencia de cómo fue el nacimiento de ellos, los familiares, los acontecimientos cotidianos, no lo tenemos. Los griegos también documentaban, pero sus pensamientos, la filosofía que ellos tenían, pero no ellos mismos. Es por eso que tenemos cerca de 5.000 copias de la palabra de Dios del Nuevo Testamento en papiros. Y solamente se disponen 2 copias, ¿cierto?, de Aristóteles, o una copia de Platón, de las originales, que son como 1000 años después de que lo escribieron, mientras que las del Señor Jesucristo, los evangelios, datan de 60 o 90 años después de que sucedieron las cosas. Y justamente los críticos, que son aquellos que no solamente leen la Biblia para sacar información, sino también para verle los errores y también criticar a los cristianos o a la fe. Desde la primera página de Mateo, los críticos comienzan su ardua tarea de encontrar incoherencias o fantasías, porque la gente cree que la Biblia es un libro lleno de fantasías para desacreditar lo que realmente ocurrió. La Biblia no es idealista. La Biblia no es algo que nosotros nos guste del todo, porque si no, no tendríamos un versículo favorito o versículos favoritos, porque hay cosas que no nos gustan y hay cosas bastante fuertes. ¿Sabe lo que la Biblia es? La Biblia es realista. La Biblia dice lo que ocurrió simplemente. Así fue. La Biblia no comienza a arreglar las cosas, porque hay creencias de que dicen que en la época de David mandó a unos escribas a que arreglaran la Biblia y le dejaran todo lo bonito. Obviamente que eso no es así. ¿Y qué pasa con el pecado que cometió David con Betsabé? Eso no fue nada bonito y sale en la Biblia. Oh, que fue tan fuerte que lo tuvieron que poner. En realidad, la Biblia dice la verdad desde el principio. Adán y Eva no fueron los mejores desde el principio. ¿Qué es lo que hicieron? Desobedecieron. ¿Qué hizo Caín con su hermano? Lo mató. Y así, Moisés era un asesino, mató a un egipcio. Luego, podemos tomar a todos los hombres y mujeres de Dios y vamos a encontrar algo malo. Entonces la Biblia dice la verdad sobre los hombres y mujeres de Dios. Por eso a veces vemos a un Moisés que viene, por ejemplo, del desierto hacia Egipto, viene con su mujer y sus hijos, viene muy campante porque Dios lo mandó a liberar al pueblo de Israel. Y va súper bien, ¿o no?
No tan bien. Hasta que se le apareció un ángel del Señor y lo iba a matar. Y menos mal que la mujer ahí agarró el toro por las astas y circuncidó a los hijos. Él como sacerdote del hogar tenía que haber hecho eso desde antes, ¿o no? Entonces Dios que le dijo, tienes que ordenar tu casa antes de ser mi siervo. Y él iba muy campante porque Dios me dijo que fuera para allá. Entonces, ¿pero cómo si era Moisés? ¿Se le escapó al Señor eso? No, todo es un aprendizaje. Lo mismo que Juan el Bautista, ¿se acuerda? Juan el Bautista, estando en la cárcel, él mandó a preguntar si Jesús era el Mesías o no. Ah, ¿se equivocó Juan? No, simplemente estaba en un momento de debilidad. Su fe estaba flaqueando. Porque ¿qué es lo que dijo él? Es aquí el Cordero de Dios, o sea, estaba convencido. ¿Pero qué pasó después? Mandó a preguntar. Ahí en Mateo 1.18 lo vamos a leer. Mateo 1.18. Yo aquí lo tengo en la versión NTV. Dice así: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Esto es algo difícil de asimilar. Cuando uno lee esto, una persona que no cree en Dios lee esto y dice, no, esto no puede ser. No puede ser que una mujer quede embarazada por obra de un espíritu. Al hombre moderno le parece más ofensivo el nacimiento virginal de Jesús que cualquier otro hecho sobrenatural. Aunque hoy en día la ciencia ha desarrollado métodos sofisticados de inseminación artificial e implantaciones intrauterinas producidas en tubo de ensayo, pero de alguna manera el proceso de reproducción requiere de la contribución de ambos géneros para tener éxito. Ahora, no sé si usted ha escuchado esa frase. Sí, pero no tuvo a ese hijo sola. Tiene que haber alguien, ¿o no? Y eso es algo obvio para todos. Y en este caso sucede lo mismo. Desde el comienzo de la civilización, desde que Dios puso a Adán y Eva hasta el día de hoy, todos sabemos cómo vienen los bebés. Tiene que haber el aporte de un varón y de una mujer, porque está ahí el espermatozoide y el óvulo. ¿Y qué es lo que hace el ser humano con la ciencia? Toma esta materia prima que ya existe, que Dios creó, y lo pone en el lugar indicado. Porque no se pueden hacer eso de manera artificial. Y nos damos cuenta que eso es algo natural. Pero lo que sucedió con María no es algo antinatural, sino es algo sobrenatural. Porque si hubiese sido algo antinatural, quizás José hubiese quedado embarazado, o Jesús hubiese salido de una lechuga, Jesús ahí, o lo hubiese traído la cigüeña, alguna otra cosa. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Ocupó lo que realmente Él creó, que es el vientre de una madre, y Él simplemente puso la semilla que faltaba. Ahora podríamos hacer muchas hipótesis de qué aspecto tenía Jesús, si se parecía a María o se parecía a José. El Señor pudo haber hecho que se pareciera a José también, pero no lo sabemos. Y si se parecía a otra persona, se parecía a Dios. No sabemos qué cara tiene Dios. El nacimiento virginal quebranta lo inquebrantable, que es que para que nazca un bebé tiene que haber la intervención de un hombre y una mujer. Se dice lisa y llanamente que es un acto contra natura. Eso es lo que dice la gente. Dice, no puede ser. Es un acto contra la naturaleza. Aún antes de siquiera comenzar a conocer quién es Jesús, nos damos en la cabeza con esta aseveración. Una persona dice, ya, me regalaron un Nuevo Testamento azulito en la calle, los Gedeones, y quiero empezar a leer la Biblia. Y empiezan a leer la Biblia y se encuentran en Mateo 1:18 y dice que concibió por el Espíritu Santo.
parece que no me enseñaron bien en el colegio. ¿Qué pasó? O sea, las mujeres pueden quedar embarazadas por un espíritu. Y ahí es algo que realmente llama la atención. Ahora, si le preguntáramos a la mayoría de los cristianos, ¿qué nos dirían? Es que así fue nomás. Y eso, ¿cómo se le llama? Un dogma. Es porque sí nomás. Pero sabe, hermano, el Señor también nos dio inteligencia para saber cómo el Señor actúa. Es cierto que la historia del nacimiento de Jesús suena demasiado a mitos y leyendas que suelen tener personajes famosos de la antigüedad. Argumentos contra el nacimiento original hay muchos. Sin embargo, el verdadero problema es el del milagro. El problema es que la gente no quiere aceptar que existen los milagros. Porque si uno acepta que existe Dios, tiene que aceptar que existen los milagros, y ya con un milagro que aceptemos es porque todos los demás milagros son reales. No es un milagro que empieza y termina en el acto mismo, el nacimiento de Jesús. Este es justamente el más complicado de todos, porque no es un milagro simplemente como una sanidad y quedó listo, sino que sigue ocurriendo durante toda la vida de Jesús, su ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Básicamente, la vida de Jesús completa, desde inicio a fin, es un milagro. Porque nosotros humanamente decimos, tu nacimiento es imposible. Pero Jesús no solamente nació, creció, desarrolló un ministerio, sanó a las personas. Todo lo que él hacía y lo que él fue un milagro. Por eso ahí lo puse ahí bien destacado, un Jesús privado de lo milagroso no es el Jesús bíblico. Y hay movimientos teológicos de pensadores que les gusta pensar harto respecto a la Biblia, que dicen, no me gusta mucho ese Jesús milagroso con poderes mágicos, y no es magia, porque es poder de verdad que el Señor tenía. No me gusta mucho, así que quitémosle, yo creo que no fue tan así. Y empiezan a quitarle poder a Jesús y simplemente se quedan con sus enseñanzas, se quedan con otras cosas más naturales. Pero eso simplemente, ¿qué es lo que es? Agarrar unas tijeras gigantes y comenzar a cortar la palabra de Dios al modo que a nosotros nos parece mejor. Y el Jesús milagroso, el Jesús que tiene poder para hacer algo sobrenatural, para caminar sobre el agua, aquel que puede sanar a los enfermos, es real, es Jesús. Ahí yo lo puse para explicar esto. Si nosotros creemos que existe un Dios creador de todo lo que hay, del universo, que creó las estrellas, los planetas, las constelaciones, las galaxias, miremos nuestro planeta, toda la flora, la fauna, el ecosistema que existe, ¿acaso no tendrá poder para hacer que una mujer se embarace? Aquel que creó todas las cosas. O sea, eso es mínimo en comparación a lo que el Señor Jesús, a lo que Dios creó, porque Dios creó infinidad de cosas. El universo está muy poco explorado y nos queda mucho por aprender. Entonces, el poder del Señor es muy grande. Y eso es lo que no les parece a estas personas. Vamos a avanzar ahí. La inexorable ley de la causalidad. Esta ley dice, los efectos requieren causas. Si el universo es un efecto, en el todo o en parte, entonces requiere una causa que sea suficiente para el efecto. Por ejemplo, la creación del universo. Es un efecto, se creó, nos creamos, algo pasó. ¿Pero cómo? ¿Cuál fue la causa? Si el universo es gigantesco, inexplorado todavía, en su totalidad, se dice que cerca del 30% del universo se conoce, y aún también, siempre lo llevo a este ejemplo del mar, el mar es muy poco conocido, hay muchas cosas que están en las profundidades que no sabemos qué es lo que hay.
Entonces, si es tan grande esta creación, la causa de nuestra creación y de todo el universo debe ser grande, ¿o no? La causa, una causa que sea suficiente para el efecto. La causa puede ser mayor a su efecto, pero nunca menor. Y lo que dicen los científicos es que una partícula empezó a juntarse con otra partícula y empezaron... Ya, pero la pregunta es ¿cómo se movió esa partícula? Si lo llevamos al punto de vista humano, cuando el óvulo es fecundado, comienza en este sentido el desarrollo humano. Y llega un momento en que se forma el corazón. Y el corazón de la nada empieza a latir. No es que nosotros le demos, ya, ahora sí empieza a latir. Y lo mismo sucede cuando se detiene al final de nuestras vidas. Por mucho que usted y yo tratemos de hacernos masaje cardíaco y electricidad y cosas, simplemente el corazón se detiene y se detiene. Ahora, no es a control voluntario, porque nosotros estamos durmiendo, descansando, haciendo muchas cosas. ¿Y qué es lo que hace el corazón? Late. Y si usted piensa en eso, es desesperante porque no para nunca. Lo mismo con nuestros pulmones. Es increíble cómo el Señor ha hecho algo que no se detiene nunca. Y si se detiene, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a morir. Entonces, la opción contraria a la causalidad es que algo proviene de la nada. La causalidad, ¿qué es lo que dice? La causalidad dice que nosotros o el universo proviene de una causa inicial. Pero la opción contraria es que lo que ahora hay salió de la nada. No se afirma una causa, ni material, ni eficiente, ni suficiente, ni formal, ni final. Esto claramente no es ciencia. Y la pregunta es, ¿acaso el cristiano no afirma que el universo Dios lo formó de la nada? Estaríamos cayendo en este error, de que de la nada sale algo. Ni siquiera es magia, porque el mago cuando tiene un sombrero, ¿cierto? Muestra que no hay nada después. ¿Qué es lo que aparece? ¿Un conejo o una paloma? Pero ¿qué es lo que hay ahí? Por lo menos tenemos un mago. Pero de la nada. Así es, efectivamente los cristianos creemos eso, que de la nada Dios formó todo. Y la respuesta está acá. Bueno, esa es una imagen de lo que la ciencia ha logrado entender de cómo se formó el universo. De que acá hubo una gran explosión y comenzó a crearse todas las cosas hasta lo que nosotros conocemos hoy día, que son las galaxias, los planetas donde nosotros estamos viviendo, en una extensión de 13.300 millones de años. Poquito tiempo, según ellos. Bueno, no sé cómo tomaron el tiempo, nada. Son especulaciones. Hasta entre ellos mismos se dan en la cabeza y dicen, ¿cómo lograron esas cifras? El argumento cristiano dice que el término nada hace referencia a la ausencia de una causa material, porque existe una causa suficiente para el universo, una eficiente. Existe un Dios con el poder de crear, con el poder de ser en sí mismo, que es eterno. Esto no es algo que nosotros digamos gratuitamente, es un dictado de la ciencia y la razón. Dios de la nada creó lo que hoy existe. Pero esa causa de la nada no es nada en totalidad, sino que es una causa inmaterial que es espiritual y es Dios. Dios está fuera de la materia, Dios no es materia. Y está fuera del espacio. No se puede cuantificar a Dios. Entonces, para el punto de vista humano, que no tiene más conciencia que lo que ve, lo que toca, ¿qué es lo que había en el principio? Nada. Pero para un creyente, un hijo de Dios, ¿qué es lo que había ahí? Dios. Yo creo que si lleváramos un dron, y pusiéramos a ver cómo empezó todo el universo, no veríamos a nadie. Dice la Biblia que el espíritu se movía, y nosotros no podemos ver los espíritus. Solamente el Señor lo podía ver y revelándole a Moisés que lo está escribiendo.
Entonces nosotros sí creemos que Dios, un ser poderoso que sí existe, creó de la nada todas las cosas. Es el único que lo puede hacer. El hombre cuela al mosquito y se traga el camello. Cuando piensa que puede tener un mundo existente sin tener un Dios autoexistente. Dios existe por sí mismo. No necesita a nada ni a nadie. Y eso es lo que el ser humano no quiere reconocer, ni le conviene hacerlo. Porque nosotros nos creemos el dueño del mundo. El ser humano tiene esta mentalidad de conquistar. Vámonos a Marte, vámonos a Venus, vamos a un planeta, a la Luna, vámonos a otro lugar. ¿Qué es lo que hacen los hombres más multimillonarios del mundo? No se van acá a la quinta región a vacacionar, que ojalá uno fuera. No, ellos quieren irse al espacio. Y gastan millones y millones de dólares en irse al espacio. ¿Por qué no se relajan y viven la vida tranquilo? ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo estoy por sobre todos los demás. Y lo inalcanzable para el ser humano, yo lo voy a alcanzar. Quieren ser marcar la historia, quieren ser unos referentes para el mundo. Y está bien, pero ¿saben qué? Llegan hasta cierto punto. Porque hasta ahí nomás llega la ciencia, hasta ahí nomás llega el dinero, y hasta cierto punto, y uno de estos hombres, a lo más quizás tendrá unos 30 años más, 40 años más, y ahí se le va a acabar la vida, y ahí quizás va a seguir otro, y así. La verdadera interrogante no es si pudo suceder el nacimiento virginal de Jesús, sino si efectivamente sucedió. Porque a veces nos cabeceamos, decimos, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Cómo fue que pasó? No entendemos. Pero la pregunta no es esa. ¿Pasó o no pasó? ¿Sí pasó? ¿Cómo? No sé. No sé si ustedes han dicho, yo creo que si no lo hubiese visto, no lo hubiese creído. O sea, como cuando a las personas les pasa algo terrible, antes de ir al trabajo, le dicen, jefe, no me va a creer. Pero ocurrió algo insólito, sí. Y hay muchos videos que son cómicos en internet que muestran, que dicen que si no lo graban, no lo creen. Donde un hombre está, ¿cierto?, en su casa, abre una pizza y viene una gaviota y lo agarra completo y se la lleva volando. Y dice, si no lo grabo, no me creen. O como una mujer que iba caminando en la calle y se cierran las puertas de una casa y la envuelven y la meten para adentro y queda encerrada. O sea, si no está grabado no le pueden creer. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no vamos a poder creer a simple vista, o el ser humano no cree, pero que finalmente sucedieron. Y en este caso, ¿sucedió este nacimiento virginal de Jesús? Sí, sucedió. Se convierte entonces en una cuestión de historia, por lo que debemos ir a las fuentes históricas, no científicas, a las fuentes de la historia, como un hecho histórico. El nacimiento de Jesús. Mateo se enfoca en decirnos no solo qué sucedió, sino cómo sucedió. Ahí nosotros sabemos, de acuerdo al relato bíblico que nosotros hemos leído varias veces la Biblia, y también lo sabemos ahí en diciembre, por ahí por Navidad, nos gusta leer, y también se presentan obras de teatro y presentaciones. José no tenía el conocimiento que hoy tenemos, no era biólogo, pero sí sabía cómo venían los niños, los bebés al mundo. No era tonto. Porque hay gente que no cree en Dios que dice, José era tonto. Se le metieron ahí a la guagua. Se la creyó toda, que era de él. Y eso está totalmente alejado de la realidad. José estaba totalmente consciente de que él no era su hijo y que él no se había acostado con María. Eso era muy importante para ellos. Y aparte estaba en juego no su reputación, sino sus propias vidas, porque usted sabe lo que sucedía con esos pecados, eran apedreadas las mujeres. Sabemos que José amaba a María. No hay evidencia de resentimiento o una violenta reacción por parte de José. No dice que José la golpeó y la dejó malherida o la aborreció, como sí aparece en la Biblia en otros relatos.
Pero sí en este caso no aparece nada de una reacción violenta de José. Él era el primer escéptico sobre el embarazo de María, hasta que fue visitado por un ángel y fue convencido del milagro que ocurrió. O sea, él debe haber sido el primer crítico de decir, no, esto no es real, es mentira. ¿Cómo es posible lo que me esté diciendo? ¿Qué hombre creería semejante historia sobre su novia? No, aquí me están haciendo el leso. Y yo sé que hay muchos hombres en estos tiempos que le dijeron una historia similar y ellos sabían que era mentira, pero por amor a esos niños, para que no nacieran sin padre, y dijeron, te creo. Pero en la conciencia sabían que obviamente no era de él. Pero José no dijo, te creo, ya, bueno. Él realmente dijo, sí, porque se me apareció un ángel y es de Dios. Sin embargo, en todo el camino desde la concepción, pasando por Zacarías, Elizabeth, María y José, hasta los pastores de Belén, estuvo rodeado de ángeles. No sé si usted se ha dado cuenta que todo rodea ángeles. Está todo rodeado de ángeles. Ahí dice, ¿qué es lo que le sucedió a Zacarías cuando estaba el papá de Juan el Bautista? Estaba ministrando en el templo, se le apareció un ángel. Y por causa de que él no creyó, ¿qué le pasó? Se quedó mudo. Así que cuando salió se demoró mucho, algo le pasó a Zacarías y cuando salió. Y después ella concibió y dio a luz un hijo, en este caso Elizabeth. María y José, ambos fueron visitados por el ángel Gabriel. Los pastores que estaban a las cercanías de Belén, ¿quiénes se les aparecieron? No solamente un ángel, sino miles, cientos de ángeles cantando gloria a Dios. Entonces un suceso tan importante no pudo haber sido distinto. Era el propio nacimiento del Hijo de Dios, tenía que haber sido así. El relato histórico del nacimiento de Jesús y todo lo que lo rodeaba estaba lleno del poder de Dios. Tenía que ser así. Es el Hijo de Dios el que estaba naciendo. Por lo tanto, los críticos tienen una tarea gigantesca, por no decir imposible, con el fin de quitar lo sobrenatural de todos los hechos y darles una explicación racional. Básicamente, si quisieran sacar lo sobrenatural del nacimiento de Jesús, tendrían que casi eliminarlo todo. Hoy los montes modernos compiten por el reconocimiento, como el sitio del Sermón del Monte. Hasta el día de hoy no se sabe cuál fue exactamente el monte en el que el Señor Jesús enseñó este sermón, donde aparecen las bienaventuranzas. Usted puede ir, comprar el tour y a usted le dicen, ese es el monte del Sermón del Monte, y usted lo va a creer, pero no necesariamente va a ser ese, porque es lo que la mayoría cree que es, por tradición. No obstante, el campo, en las afueras de Belén, no está a la disputa como el lugar donde la gloria de Dios se hizo visible a los pastores, donde los pies de los santos ángeles posaron sobre la tierra. En el radiante esplendor enviaron a esos hombres a Belén, obedeciendo el mandato, vayan y vean. No solamente un ángel se les apareció a esos pastores, sino, como le digo, miles de millones de ángeles dando gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué le dijeron? El Hijo de Dios, el Mesías, ha nacido hoy en Belén. Vayan y vean. ¿Y qué hicieron ellos? No creo. Salieron corriendo, fueron a buscar. ¿Y qué es lo que sucedió? Encontraron al niño envuelto en pañales, ¿se acuerda? Lo que dice la Biblia. Y ellos estuvieron ahí, adoraron al Señor. Eso quiere decir que un acto sobrenatural, que es la visita de un ángel a la vida de una persona, era algo totalmente que convencía, y en este caso convenció a estos hombres. Todo el relato, como le decía, hermano,
del nacimiento de Jesús fue rodeado de la gloria de Dios y Él se encargó directamente con sus ángeles de que todo estuviera bien, todo estuviera correcto. Nada se salía del plan perfecto de Dios. Porque ¿cuál era el plan de José? ¿Qué esperaba José hacer? Quería abandonar, ¿cierto? Dejar a María en secreto para que no pasara nada. Pero finalmente, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Perdón, ¿qué es lo que hizo Dios? Intervino. Y vemos que todo el relato, tanto de lo que habla Mateo como también los otros evangelios, habla de un Dios que intervino de forma activa en el nacimiento de Jesús, porque era muy importante. Y no solamente en el nacimiento, sino también en los acontecimientos que van a venir después, que es como cuando fueron a presentarlo al templo, ¿se acuerdan? Cuando fueron ahí, cuando fue el bebé y estaba este hombre, Simeón, que él fue lleno del Espíritu Santo y supo que estaba el Hijo de Dios, como también esa profetisa, ¿se acuerda cómo se llamaba? Ana, también. Entonces la pregunta ¿es común que un niño haya nacido en esas circunstancias? No, porque el niño que nació ahí no era común, era único, era el Hijo de Dios. Bueno, hermanos, este es el estudio, hasta aquí no llegamos. Se da cuenta cómo realmente debemos creer en el Jesús, como lo habíamos hablado en el principio, bíblico, en el Jesús que dice la Biblia. No, es que Jesús hizo un milagro aquí y me parece poco convincente. Realmente lo que debemos nosotros considerar es que así sucedió simplemente. Así fue porque así lo dicen las Escrituras. Y yo estoy seguro, hermano, que si usted y yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos visto eso, no hallaríamos cómo explicarle al otro lo que vimos. No hay forma. La única forma de expresar y evidenciar lo que ocurrió es mediante el testimonio escrito o de las personas que lo vieron. Y así es. ¿Quiénes vivieron todo esto? José y María, y ellos lo testificaron. ¿Quiénes más testificaron? Los pastores. Luego aquellos hombres de Oriente que vinieron también lo testificaron. Y así tantas cosas. Y así lo sabemos. Entonces, el nacimiento de Jesús tuvo que ser así porque tenía que ser especial. Nosotros hubiésemos dicho, hubiese nacido en un palacio rodeado de comodidades, porque eso no era el objetivo de Dios. Era que fuera el objetivo principal, que fuera hijo de Dios. ¿Y cómo iba a ser hijo de Dios? Mediante el Espíritu Santo. Porque si no hubiese sido cualquier persona. Por eso él tenía la doble naturaleza, 100% Dios y 100% hombre. Por eso es muy importante que el Señor Jesús naciera así, que fuera concebido por Dios por medio del Espíritu Santo y también la parte humana por María. Era importante que fuera así. Y además, usted sabe que las profecías, hace 600 años antes de que Jesús naciera, dijo Isaías, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y yo creo que Isaías, al escuchar esto, al recibir esta inspiración, antes de anotar, dijo, y como que el Señor le dijo, anota nomás, la Virgen dará, ¿cómo es posible? Anota nomás. Y él estaba convencido de que así iba a ser, porque él creía en el poder de Dios. Y así el poder de Dios sigue actuando en nuestras vidas. Y yo creo, hermanos, que el Señor puede seguir haciendo milagros. El Señor puede hacer cosas sobrenaturales, cosas que nosotros no pensamos. Hoy día mismo lo hablaba con mi esposa, que bueno, la semana pasada, por gracia del Señor, tomamos unos días. No sé si habrá sido vacaciones, pero fueron como vacaciones, porque igual me molestaron en el trabajo, así que fue como nada. Y resulta que por lo mismo tuve que pedirle ayuda a una abogada que es amiga mía, pero yo le tengo que pagar a ella porque ella no va a trabajar gratis, así que yo le tuve que pagar para que también me dejaran tranquilo algunas personas. Igual estaba un poco acomplejado, yo le dije, Señor, ayúdame en esto. Y hoy me llamó una persona y me dijo, ¿sabe qué? Yo sé que, y uno de los clientes, ¿sabe qué? Yo sé que usted tuvo que pagar más, así que dígame cuánto es. Y yo como en el momento como que no lo asimilé, le di la cifra y me dijo, ya, yo se lo voy a pagar. Y dije, ya, muchas gracias, quedé como, colgué y quedé así como, aquí está la hora del Señor, como que me dijo, ahí tienes.
Y eso yo lo considero un milagro. Porque en realidad a mí no me gusta andar, ¿sabe qué? Salió más. No, porque uno... Pero realmente es un milagro del Señor y así tantas cosas que el Señor nos cuida, nos protege. El Señor hace su obra en nuestras vidas y es como lo vemos todos los días, como lo mencionamos. Jesús es un milagro en nuestras vidas y es un milagro todos los días. Les invito, hermanos, a que oremos.